Tres historias para empezar el día. La vicepresidenta que se deja la piel, María Jesús Montero, reúne hoy a los gobiernos autonómicos a los que pone a caldo todos los días para ver si le apoyan la senda de estabilidad, que son los objetivos de déficit y de deuda. En un remake de 2024, el gobierno ya predica el tremendo daño que causarán a sus ciudadanos los gobernantes regionales si le rechazan la senda. Por supuesto, los nuevos presupuestos, si es que se presentan, no llegarán ya a tiempo, ¿no? Está acabando el año. Fontanera y Padrino hoy ante el juez declaran Leire Díez y Pérez Dolcet, denunciados por intento de soborno y por torpedear investigaciones judiciales. Ella se presentaba como enviada del PSOE y mano derecha de Cerdán, pero el PSOE no ha visto necesario hasta ahora reprocharle nada, porque como dice Pachi López, oye, cada una se presenta como quiere. En el caso Begoña, por cierto, imputación de quita y pon. Peinado ha levantado la imputación a la secretaria general de Presidencia del Gobierno después de interrogarla. Ha durado 10 días la imputación. Y ha habido elecciones en Chile, primera vuelta de las presidenciales. La candidata gubernamental de izquierdas, Janet Jara, gana con el 26,8% del voto, pero para la segunda vuelta, agrupado el voto de derechas, el favorito es José Antonio Cast. Ayer quedó segundo, a menos de 3 puntos de la vencedora. Pues lo primero para hoy es una cosa que se llama Consejo de Política Fiscal y Financiera, que muy sexy no resulta, digamos, o sea, muy atractiva la cosa. Es una reunión de los consejeros y consejeras de Hacienda de los gobiernos autonómicos con la ministra, vicepresidenta y candidata a las elecciones en Andalucía, María Jesús Montero. Que en esto también va con retraso, porque 5 meses tenía que haberle comunicado a los gobiernos autonómicos antes del 30 de junio esto de la senda de estabilidad, que son los objetivos de déficit y de deuda que marca el gobierno o que propone el gobierno no solo para el año que viene, sino para los 2 años siguientes. Senda de estabilidad, una cosa es la senda de estabilidad, otra cosa es el techo de gasto. El techo de gasto lo aprueba el gobierno, la senda de estabilidad tiene que contar con el aval del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Bueno, tiene que contar con el aval de aquella manera, porque si luego no cuenta con el aval del Congreso de los Diputados, tampoco pasa nada, porque el gobierno puede activar la vía rápida para la aprobación de los presupuestos. Lo que pasa es que para aprobar los presupuestos primero tiene que presentarlos, y eso es lo que todavía no ha hecho el Ejecutivo, y estamos a 17 de noviembre. En la mayoría de los gobiernos autonómicos, bueno, la mayoría son del Partido Popular. En algunos casos hay mayorías absolutas. Los gobiernos que tienen mayorías absolutas ya han aprobado sus propios proyectos de presupuestos, empezando por Andalucía. También lo ha hecho la Comunidad de Madrid, también lo ha hecho la Comunidad Valenciana, que tiene aprobados presupuestos aunque haya presidente en funciones, o Castilla-La Mancha. Digo, Andalucía, cuya consejera, Carolina España, consejera de Hacienda, ve la cita de hoy, y así lo dijo ayer, como un paripé. Un pleno que mucho me temo va a ser más un paripé que otra cosa. ¿Qué pretende el Ministerio? Que deshagamos el camino recorrido, hacer a las comunidades autónomas rehenes de su propia incompetencia. La última vez que se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera, los gobiernos autonómicos del PP se levantaron de la mesa y lo abandonaron, cosa que indignó muchísimo a la vicepresidenta María Jesús Montero. Vamos a ver si hoy se produce ese abandono o da tiempo a debatir o deliberar sobre alguna cuestión, incluido, porque el Ministerio de Hacienda tiene la intención, según cuenta esta mañana La Vanguardia, de plantear también hoy este asunto, incluida la reforma del modelo de financiación autonómica, que es un asunto que lleva pendiente en España desde hace 14 o 15 años, ¿no? La reforma de la financiación autonómica, con el elemento novedoso en esta legislatura del acuerdo que alcanzó el gobierno con Esquerra Republicana y luego con Salvador Illa para la financiación singular en la España plural, es decir, un modelo previamente pactado con la Comunidad Catalana que luego se les ofrece a los demás gobiernos autonómicos por si fuera de interés o quisieran decir alguna cosa. Vamos a ver si se produce hoy esa propuesta de acuerdo respecto del modelo de financiación autonómica, porque la ministra ha prometido tener informados a los gobiernos de las comunidades autónomas, y si hay algún avance en esa línea o en ese sentido. Ayer Pedro Sánchez difundió un vídeo, que es ya la especialidad últimamente del presidente del gobierno y del Palacio de la Moncloa. Difundió un vídeo para conmemorar un aniversario bien raro, que es que se cumplen 2 años de la votación en el Congreso que hizo posible su investidura. Dice, pero si Sánchez lleva gobernando 7 años y medio. Bueno, ya, pero la última vez que lo invistieron fue hace 2, o ayer se cumplieron 2 años, 16 de noviembre. Y entonces el presidente pues lo celebró grabándose un vídeo a sí mismo en el que celebra lo bien que lo está haciendo él mismo y lo bien que lo va a seguir haciendo, porque dice que hay gobierno para los próximos 2 años. ¿De qué presume el presidente? Pues de lo bien que va España en términos económicos, de cuánto crece el PIB, de la cantidad de gente que hay trabajando y de haber
haber sacado adelante en el Congreso la primera ley de vivienda de nuestra democracia. Por supuesto, la vivienda asequible continúa siendo nuestra prioridad y por ello hemos eliminado las Golden Visa, hemos regulado los alquileres de temporada y también hemos aprobado la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Somos uno de los referentes mundiales en políticas progresistas. Ole, ole. Y vamos a seguir siendo. Ole, ole, ole. Y no te abuela el presidente del gobierno, ley de vivienda, en fin, políticas progresistas. No menciona naturalmente en el vídeo algunas dificultades por las que atraviesa en este momento el gobierno de España. La primera de las cuales es que se ha quedado sin mayoría parlamentaria porque Junts le ha dado con la puerta en las narices al presidente. La segunda, pues es que los precios están subiendo, que el coste de la vida sigue disparado, en comparación con el poder adquisitivo que sigue parado, el poder adquisitivo, bueno, parado o menguando. Si sube la inflación y no suben tanto los salarios, pues se pierde poder adquisitivo y eso significa que no solo la vivienda, es el precio de los alimentos, es el precio de la electricidad, es el precio de tantas cosas que tiene a buena parte de la población española diciendo dónde está el cohete, la moto esa que según el presidente Sánchez es la economía española. Si te fijas en el crecimiento del PIB dices, bueno, en comparación con los demás países de la Unión Europea crecemos más. El PIB siempre es la comparación con el año anterior. Hoy cuenta el diario El País y, por cierto, que mañana lleva el ministro Cuerpo el nuevo cuadro macroeconómico al Consejo de Ministros y que va a mejorar la previsión de crecimiento del gobierno para este año 2025, que del 2,7 la va a pasar al 2,9. Mejora la previsión de crecimiento para este año, pero si es un 2,9 sigue siendo inferior a lo del año pasado, que fue un 3,5%. ¿Qué significa eso? Que si el año pasado crecimos un 3,5, este año crecemos un 2,9 y la previsión para el año que viene es de un 2,2, la tendencia de la economía española, la tendencia es de crecimiento, pero cada vez menor crecimiento. Esto que antes, o ahora, los expertos, los técnicos llamaban desaceleración, que significa que no es que menguemos, pero es que crecemos cada vez más lento. Capítulo judicial, siempre hay alguna cosa. Bueno, para hoy hay alguna cosa, hay dos cosas que se llaman, la primera cosa se llama Leire Díez, la segunda cosa se llama Javier Pérez Dolcet. Comparecen los dos, fontanero o fontanera y mentor de la fontanera, porque Pérez Dolcet es el que tiene todas las grabaciones de Villarejo, porque para eso las compró, y es el que tiene toda la munición que luego Leire Díez se ha ido exhibiendo ante algunas personas, entre otros ante Santos Cerdán en la sede socialista de Ferraz. Hoy comparecen ante el juez porque están denunciados los dos por tráfico de influencias, por cohecho, por intentar sabotear o neutralizar investigaciones judiciales. Esta causa, que no tiene en principio relación con el USB aquel que Leire Díez llevó a Santos Cerdán y que el PSOE presentó después a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Es una denuncia presentada por los afectados por el presunto tráfico de influencias y entorpecimiento de investigaciones judiciales. ¿Qué va a pasar hoy en esa declaración? Pues ya se verá. Hoy dicen algunas crónicas, una de ellas dice que Leire Díez tiene un problema porque en realidad ha reconocido que en los últimos años de periodista no ha ejercido. O sea, que todo esto no lo puede atribuir a su labor de investigación reporteril porque nunca existió esa labor de investigación como reportera. Era otra cosa. Ella misma se presentaba como la mano derecha de Cerdán y la enviada del Partido Socialista. Y luego dice también alguna crónica esta mañana que si a Leire Díez y a Pérez Dolcet les preguntan hoy por las saunas del suegro de Pedro Sánchez, igual en el Partido Socialista hay algún problema. ¿Por qué? Pues porque Leire Díez contó a primeros de esta temporada, yo creo que fue en el mes de septiembre, contó en una entrevista que en el año 17, cuando estaban las primarias del Partido Socialista, claro, en aquel momento los rivales de Sánchez eran quienes aspiraban a la Secretaría General, que entre otros, uno de ellos era Pachi López, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo sí. Y que entonces había un interés en aquel momento de algunas personas que no iban con Pedro Sánchez por saber aquello de las saunas de qué iba. Lo de las saunas es lo que había contado Villarejo, las grabaciones que había de Villarejo hablando de ese asunto y todo aquello. El fuego amigo, que se dijo en su momento. ¿Quiénes se habrían interesado, según Leire Díez, vamos a ver si hoy lo vuelve a contar en el juzgado, por las saunas del suegro del presidente? Pues Antonio Hernando y Óscar López. Óscar López, que hoy es ministro del gobierno de Sánchez, pero que en aquel momento era el jefe de la campaña de Pachi López para las primarias del país. ¿Cómo? Las vueltas que da la vida, ¿eh? Las vueltas que da la vida. Si al final uno de los ministros actuales del gobierno de España presuntamente era el que se interesaba por las saunas del suegro a ver si lo podía utilizar contra el hoy presidente del gobierno. Y a todo esto colea la investigación, el registro a dos sedes de Acciona, Madrid y Bilbao, del viernes pasado, ordenadas por el juez Puente, relacionado el caso con la investigación a Santos Cerdán y a las presuntas adjudicaciones de obra pública
que habrían servido para que Santos Cerdán ingresara dinero de manera ilícita, presuntamente también. Vamos a ver si a lo largo de las próximas horas hay novedades respecto de lo que la UCO se llevó de esos registros y cuál es el contexto en el que hay que entender esa intervención. Y les venimos contando desde las 6 de la mañana que se ha celebrado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, que es la primera porque va a haber segunda, hay balotaje, hay... ¿Por qué? Porque ninguno de los candidatos ha superado el 50% de los votos. La ministra del gobierno del señor Boric, que es el actual presidente que es de izquierdas en Chile, solo se puede ser presidente durante 4 años. Fíjate de cosa. Presidente durante 4 años, luego tienes que estar sin serlo y volver a presentarte si quieres, pero no puedes continuar más de 4 años, y eso pasa con Gabriel Boric, que tiene que ceder el testigo a otra candidata, que en este caso es Janet Jara, que ha ganado las elecciones presidenciales primera vuelta con el 26,8% del voto y que se ha comprometido a dejar su militancia en el Partido Comunista si se impone también en la segunda, porque ya anoche empezó la campaña para la segunda vuelta de las presidenciales. Ha pedido la señora Jara que se cuide la joven democracia chilena. Quiero enviarle hoy día un abrazo fraterno a todos quienes votaron por mí y también a aquellos que no lo hicieron. Lo digo porque la democracia en nuestro país hay que cuidarla y valorarla. Y nos costó mucho recuperarla para que hoy día se ponga en riesgo. Pasa la segunda vuelta y por tanto será con quien compita Janet Jara, José Antonio Cast, como estaba previsto, como estaba anunciado, porque así lo anticipaban todas las encuestas. Ha obtenido casi el 24% del voto, 27 para ella, 24 para él. Y es el favorito en realidad para la segunda vuelta según las encuestas. Favorito porque lo que se espera ahora es que se agrupe en torno a Cast todo el voto de la derecha y que sea superior ese porcentaje de voto o el voto total al que obtendría la candidata de la izquierda. Pero eso, hasta el próximo 14 de diciembre, no lo vamos a saber.